cordial saludo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro sobre desarrollo profesional permanente en salud. Hoy vamos a hablar sobre la operativización de la evaluación de las acciones formativas en educación médica continuada. Yo soy Ángelo Laverde, soy el director de evaluación y tecnologías educativas en salud y secretario de la Sala de Desarrollo Profesional Permanente del Consejo General de Educación Médica. En estos próximos minutos vamos a compartir los avances que hemos tenido en estos procesos de evaluación. Como ustedes lo verán en el transcurso del evento y en varias conferencias, podrán identificar los aportes que ha hecho Ascofame desde su fundación a la educación médica continuada y al desarrollo profesional permanente. No me voy a detener porque en el transcurso del evento esto va a ser explicado en detalle. Sin embargo, sí quiero llamar la atención sobre dos puntos importantes y es lo que ocurrió en 1988 cuando Ascofame crea el Comité de Extensión Médica Continua y se establecen los primeros criterios de calidad de acciones formativas no conducentes a título para profesionales de la salud. Y mucha de la información que voy a presentar a continuación se basa en los preceptos iniciales que se dejaron en este comité y, por supuesto, los aportes en el 2001 del sistema de recertificación periódica voluntaria propuesto por Ascofame. Hay unos antecedentes respecto a los procesos de evaluación y de socialización del sistema. Por ejemplo, en 1962 lo que hacía Ascofame era reportar a sus egresados y a sus internos en rotación en los hospitales universitarios del momento o los hospitales que recibían a estos estudiantes una ruta de educación continua en donde todas las facultades desde la autonomía y la autorregulación se adherían a una ruta de educación continua que se establecía. En el 64, Ascofame fue uno de las primeras asociaciones en crear consorcios bibliográficos en donde desde Ascofame se adquiría el material bibliográfico para la actualización de los docentes hospitalarios para educación continua y se distribuía el material a nivel nacional. En el momento no teníamos pues, las ventajas de la tecnología que tenemos ahora. Ascofame tenía una hoja radar que estaba a cargo del Centro de Estadísticas e Informática de Ascofame de la época. Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla una encuesta de 1983 donde se hacía una priorización de temas basados en necesidades de los médicos en ejercicio o médicos en formación y incluso ya se hacían preguntas, como no se alcanza a ver muy bien, la 8.1 decía, sería recomendable hacer educación continua por los canales de televisión, es decir, que no solamente se inspeccionaba el qué, sino el cómo en estas encuestas que realizaba Ascofame. Y trimestralmente salía un boletín de temas seleccionados y priorizados sobre los cuales el sistema de educación continua de Ascofame debería tener una oferta y proponer cursos de capacitación en los temas priorizados. Ustedes ven en el 88, por ejemplo, era una necesidad en ese momento capacitar sobre drogadicción, trauma, enfermedades transmisibles sexualmente. Después de esto, recientemente lo que quisimos hacer era la actualización del sistema de evaluación. Más que una actualización tecnológica o operativa, necesitábamos recuperar los cimientos conceptuales del sistema rescatando los preceptos formulados en este documento que se publicó en 1990, donde sistematiza los 30 años de experiencia del sistema desde Ascofame, rescatamos muchos de sus objetivos específicos y de sus módulos trazadores en la evaluación. Posteriormente, en el denominado Consenso de Montería, donde se hace la reapertura del Consejo General de Educación Médica, se le designa a la Sala de Desarrollo Profesional Permanente tres objetivos fundamentales. El primero, el de formular y validar el sistema de recertificación y recertificación, ya no solo a COFAME, sino en conjunto con las sociedades científicas y otros actores pertinentes. El objetivo 2, propender por la implementación del sistema de certificación y recertificación y la evaluación del DPP para que Ascofame la estimule y la desarrolle en los médicos generales y en asocio con el CAMEC
y sociedades científicas para especialistas. Y por último, diseñar, promover y auditar los criterios de calidad para los oferentes de educación continua y las acciones o actividades. Basados en eso, entonces, decidimos actualizar todo el diseño sistema unificado de educación continua, revisar el proceso de estándares de calidad y proponer un nuevo sistema de acreditación institucional e individual, porque no se había actualizado desde la época. Entonces nos surge una pregunta, quisiéramos antes, aquí estamos hablando de solo educación médica continua, no vamos a explorar todos los elementos del DPP. Esta charla tiene solo un propósito y es conocer la operatorización de la evaluación de las acciones formativas. La primera pregunta que nos surgió es ¿cuántas actividades de educación continuada hacemos en nuestras facultades? Entonces corrimos en el 2018 una encuesta en donde el 71% de nuestras facultades contestaron, facultades adscritas a Ascofame en el momento, y identificamos estas tipologías en ese momento. 722 cursos, 196 foros, debates. En el transcurso de un solo año, se les pidió que reportaran los datos de 1 de enero a 31 de diciembre del año en el que se hizo la encuesta. En total, las 34 facultades desarrollaron 1.439 acciones formativas en diversas modalidades, presencial, virtual o combinada. Entonces la pregunta es, ¿y son de calidad? ¿Cómo sabemos que son buenas? ¿Fueron pertinentes? ¿Fueron adecuadas? ¿Transmitieron lo que tenían que transmitir? ¿Cumplieron con los objetivos de aprendizaje? Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos en la sala. Este fue el número de profesionales que durante ese año esas 34 facultades capacitaron en estas áreas de competencia que ustedes ven en pantalla. La pregunta es, ¿están los que están? ¿Le estamos llegando a realmente a los profesionales de la salud que necesitaban esa oferta educativa? Entonces, basados en esta primera línea de base y sabiendo cuáles eran las acciones formativas que más hacían nuestras facultades, empezamos el proceso de actualización del proceso de evaluación. Y esta construcción fue colectiva. Nosotros, la Sala de Desarrollo Profesional Permanente está compuesta por varias universidades, acreditadas y no acreditadas, por un representante del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, la Organización para la Excelencia en Salud, un invitado permanente de ASCUN, de sociedades científicas y del CAMEC, que son los miembros de la sala. También hicimos en el 2019 unos foros regionales, fuimos a las 6 regiones del país socializando el modelo de evaluación, atendiendo inquietudes, atendiendo sugerencias, repensando postulados que estábamos compartiendo. Y por último, hicimos un pilotaje de los estándares de calidad en educación médica continua en diferentes tipologías, en las cuales se han vinculado varias universidades, varias organizaciones para poder hacer el pilotaje de los criterios y el entrenamiento de los evaluadores. Todo este ejercicio ha estado acompañado por expertos en educación médica que nos han venido asesorando en cada uno de los puntos pertenecientes a nuestras facultades e incluso asesores externos que hemos vinculado a los proyectos de investigación en la creación de los criterios. Entonces, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en las denominaciones de educación médica continua. Hay una gran variedad, cerca de 47 denominaciones que encontramos en la literatura, y lo primero que hicimos nosotros fue tratar de incluirlas en un marco conceptual. ¿Qué podemos entender por coloquio, por conferencia? Y definitivamente salirnos un poco o ser más específicos de la definición, por ejemplo, de diplomado, que diplomado no es solamente una acción formativa no superior a tantas horas. Debe tener algunas características andragógicas, pedagógicas, de estructura curricular, que la debe hacer llamarse diplomado. Y eso es lo que hemos venido haciendo en la sala. A través de un modelo de teoría fundamentada, hicimos un cribado de las unidades de análisis que salieron en la revisión de literatura, hicimos un proceso de codificación, hicimos una operacionalización de cada uno de los términos
y con el apoyo de un equipo liderado por el doctor John Vergel, hicimos todo un ejercicio de medición y de criterios de calidad para poder generar en cada una de las denominaciones unas características técnicas, estructurales, conceptuales y pedagógicas de estos elementos. Todo alineado desde el inicio con los estándares y las recomendaciones de la World Federation for Medical Education. Segundo, comenzamos una revisión en privado de estándares. Hicimos una revisión sobre cómo se evalúa un webinar, cómo se evalúa un curso e-learning, cómo se evalúa una actividad de simulación, un congreso presencial, un coloquio, un taller, y empezamos a hacer un ejercicio de metodológico de indicadores, de evaluación de indicadores. Hicimos un Delphi simplificado con evaluación de pares, en donde cada una de las dimensiones fue trabajada con sus respectivos indicadores, sus respectivas evidencias, y fuimos desarrollando eso durante 2 años. Entonces, lo primero que definimos fue los criterios de evaluación de los oferentes de educación médica continua, es decir, aquellas instituciones, organizaciones que ofrecen la acción formativa. Entonces, resultaron, a partir de todo este ejercicio, 4 grandes dimensiones: la dimensión institucional, la misión y los resultados, la organización y planeación, y la evaluación. Y cada uno de los criterios que ustedes ven en la diapositiva, no me voy a detener en ellos, simplemente cuando hablamos de hacer parte de la red de oferentes de educación médica continuada, ese oferente ha de cumplir con estas dimensiones de calidad y con estos criterios que ya los tenemos sistematizados. Nosotros tenemos una plataforma en donde el oferente se puede inscribir y puede iniciar su proceso de evaluación. Lo vamos a ver a continuación. Perfecto, entonces ya en la página web de Ascofame hay una pestaña que se llama Educon. Nosotros hemos mantenido el nombre del programa hasta el momento, que se estableció en el año 2001. Aquí hay un menú desplegable, dice que es Educon Ascofame. Ahí van a encontrar toda la información sobre el programa, cómo son los pasos, en qué consiste el proceso de evaluación, cómo hago el proceso de registro, cómo es la tipología de créditos que vamos a ver a continuación. Aquí hay un botón que dice registro de oferentes en educación continua. La institución que desea ser parte de la red de oferentes simplemente debe ingresar aquí, diligenciar estos datos iniciales. Nosotros recibimos esa información y en un plazo de 24 a 72 horas ustedes recibirán un usuario en donde inician su proceso de evaluación y nosotros el proceso de acompañamiento para el cumplimiento de los indicadores que nosotros esperamos desde la sala de desarrollo profesional permanente. Más que una lista de chequeo o de verificación, lo que nosotros hacemos desde Ascofame es un proceso de acompañamiento, de mejoramiento. Tenemos capacitaciones, tenemos procesos de ayuda en los indicadores que el oferente sienta debilidad, y también compartimos experiencias exitosas para que los buenos ejercicios en educación médica continua se repliquen y se mantengan. Entonces, ese es el URL para hacer el registro de oferentes. Una vez a ustedes les llegue la información, les va a llegar su usuario y contraseña, y ustedes podrán iniciar ya en el módulo administrativo la carga del material, donde podrán administrar toda la gestión de sus ofertas, donde podrá incluir ofertas para evaluación, y lo vamos a ver más adelante. Listo, muy bien. Entonces, ya vimos los criterios de evaluación de los oferentes de educación continua. Ahora, una vez ya creado como oferente, paso a la evaluación de las acciones formativas, es decir, quiero evaluar y asignarle créditos de educación continua a un diplomado, un curso, un webinar, un congreso, etcétera. Entonces, también hicimos todo un proceso, una revisión de literatura, una alineación con los indicadores y dimensiones de la World Federation of Medical Education, y determinamos estas 6 dimensiones de evaluación para las acciones formativas. La misión y los resultados de esa acción formativa, es decir, que ese diplomado tenga una pertinencia del oferente con la temática,
que estén los resultados esperados de aprendizaje alineados con las necesidades que se tienen, que es que, claro, el mecanismo de financiación, que estipulen de manera acertada los métodos de evaluación. En la organización vemos la coherencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje, el sílabus estandarizado, cómo es el proceso docente. En el programa educativo, que es la tercera dimensión, vamos a ver cómo es el seguimiento de esa acción formativa, cómo la hace la organización, cómo es ese proceso de inducción docente, cómo es el contenido y la estructura del material académico que se va a emplear y el diseño curricular. La siguiente dimensión es la metodología. ¿Qué enfoque pedagógico tiene? ¿Cómo es el módulo propedéutico? ¿Cómo justifica la intensidad horaria? ¿Cómo adopta, por ejemplo, si es en la metodología e-learning, qué tipo de estándares de calidad e-learning o blended learning o mobile learning utilizan? ¿Qué recursos educativos están seleccionando y qué proceso de evaluación, tanto de la acción formativa como del programa formativo, se está desarrollando? Entonces, nosotros para esto hemos desarrollado una plataforma en donde de una manera sencilla se puede diligenciar el formato y lo vamos a presentar brevemente a continuación. Muy bien, como ya fui creado como oferente, mi institución ya tiene acceso a la plataforma, lo que yo debo hacer acá es entrar a esta opción que se llama oferta académica, registro de oferta académica. La plataforma de una manera muy sencilla me permite, ¿usted qué va a registrar? Entonces yo le digo, voy a registrar un curso o un diplomado. Automáticamente cuando seleccione la opción diplomado me sale la definición y me carga los indicadores que nosotros hemos seleccionado y determinado que debe cumplir un diplomado. Entonces aquí yo empiezo el proceso de diligenciamiento. ¿A quién va dirigido? Médicos generales, otros profesionales de la salud, docentes. Puedo poner la fecha de inicio, si tiene un horario, si no, pues lo puedo manejar, la fecha de finalización, la hora de finalización, si es el caso, si tengo cupos limitados, ¿sí? Qué tipo de oferta es, si es pública, es decir, cualquier persona la puede tomar, si es privada, solo es para un grupo institucional o es para la propia facultad o la propia organización. Entonces, en este caso, puedo decir que es pública. Si es presencial, virtual o combinado, entonces apenas seleccione alguna de estas opciones, me va a cargar los indicadores respectivos a cada una de las modalidades. En este caso voy a elegir que el diplomado es virtual, si tiene una sede única, si se va a desarrollar en varios departamentos o ciudades, ¿sí? En este caso digamos que lo va a poner en Bogotá, en la intensidad horaria, entonces damos 200 horas y aquí teórica hace 30%, 30%, y aquí digamos que 40%. Listo. Perfecto. Pasamos. El siguiente me habla sobre el sílabus, entonces tengo que hacer una introducción, ¿sí? Una introducción, redacto o pongo el objetivo. Y aquí viene algo muy interesante que son los resultados de aprendizaje. Digamos que debo seleccionar el dominio, entonces, por ejemplo, un dominio del hacer, de las habilidades de Dave, y elijo un verbo, entonces, demostrar, y redacto mi objetivo. Y de esa manera nosotros homologamos el objetivo, el resultado del aprendizaje con el proceso de evaluación que se va a postular. Es decir, yo no evalúo un hacer con un quiz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podemos elegir, por ejemplo, las habilidades de Simpson. Aquí, por ejemplo, podemos poner diseñar, preparar, realizar, reconocer, y aquí pongo el objetivo. Perfecto. Cargo los docentes y los educadores que van a ofrecer cada uno de los módulos, y esto es muy importante porque aquí se generan créditos de educación continua para los docentes que participan en las acciones formativas, ¿sí? Entonces, de una vez aquí vamos teniendo una base de datos de educadores, de formadores que son de esta diplomado, de este curso, de esta acción formativa
que hemos registrado en este ejercicio. Ponemos el plan temático, el área genérica principal de ese diplomado, entonces si es clínica, si es administrativa, si es investigativa. Debo adjuntar el sílabus, porque como nosotros vamos a apoyar el proceso de divulgación, toda esta información que se cargue acá va a quedar en el metabuscador de oferta académica en educación continua de Ascofame. El URL donde los estudiantes se pueden matricular o pueden hacer el pago, o pueden inscribirse, y las palabras claves que usted quiera determinar para cargar la oferta. Finalmente, tenemos los métodos y técnicas pedagógicas que se van a utilizar en este diplomado que usted está registrando, si es de grupos reducidos, si vamos a estar estudio de caso, vamos a usar discusión, el modelo pedagógico que más va a predominar, el aprendizaje como adquisición de qué, de conocimientos, de significados, de habilidades o de solo contenidos, si el foco instruccional está centrado en el estudiante o en el currículo, y la breve descripción de la metodología educativa. Luego viene el proceso ya de evaluación. Dependiendo de lo que yo haya elegido en los verbos anteriores, me va a salir una propuesta de evaluación. Entonces, si es del hacer, aquí me dice usted qué va a hacer. Va a ser una evaluación de 360, va a ser un portafolio, o en cada uno de las dimensiones puedo elegir las que son pertinentes. En esta oferta institucional, es decir, en ese diplomado que estoy cargando, ¿usted evalúa al alumno? Le digo, sí. ¿Evalúa a los docentes? Sí, hago una encuesta al final diciendo cómo les parecen los docentes. Evalúo el programa. Y aquí tengo varias opciones. Dice, esta acción formativa cuenta con un certificado digital o sistema de insignias. Nuestro sistema de créditos de educación continua tiene un modelo de insignias que nos permite trabajar y homologar las insignias, dependiendo de las que ustedes tienen. Y también Ascofame puede otorgar el sistema de insignias a la plataforma donde esté el curso. Si este caso es virtual, o las insignias de lo presencial, hablamos con la institución y miramos cómo sería técnicamente el proceso de homologación. Acá preguntamos, ¿esta oferta es homologable con créditos de educación médica continua? Y es que no solamente puede otorgar créditos de educación continua de Ascofame, sino también puede ser que yo también ya tengo créditos de CAMEC, o tengo créditos de la American Medical Association, por ejemplo, y los puedo determinar si es que tengo los créditos validados con estas otras agencias. ¿Desea enviar esta oferta a valoración de créditos? Sí. O desea, aquí es porque, digamos, la plataforma me permite hacer cargas en el momento que yo quiera. Cuando ya selecciono estos, para enviarle ya a Ascofame para poder iniciar formalmente el proceso. Y si deseo enviar esta oferta a valoración de calidad, y le doy enviar. De esa manera, una manera muy sencilla, ahora ustedes vieron cómo se logran ver los indicadores que nosotros estamos solicitando para convertirnos en oferentes y cargar acciones formativas para la asignación de créditos de educación médica continua. Bueno, entonces ya vimos los criterios de evaluación de las acciones formativas. Este pilotaje de la plataforma que les acabamos de mencionar lo hemos desarrollado con varios cursos, con varios diplomados, con varias instituciones. Algunos se ha aprobado la asignación de créditos y otros se ha denegado, pero ese denegado nosotros hacemos un proceso de acompañamiento para que la institución logre que quede con los créditos. No es simplemente, y vuelvo y repito, una lista de chequeo, sino determina en qué grado de acompañamiento Ascofame rodea esa oferta y le ayuda a mejorar lo que nosotros podamos aportar. ¿Cómo se asignan los créditos? El programa de certificación y recertificación periódica voluntaria de Ascofame tiene una triada para la asignación de créditos. Y esta ponderación se da de esta manera. Tenemos una tipología, como ustedes vieron en la plataforma. Nosotros debemos determinar qué tipo de acción formativa es, no en la denominación, sino si es una tipo A, que es del hacer, o del saber hacer, o del saber. Cada una de esas tiene una ponderación. Segundo, la calidad. Con las dimensiones que ustedes vieron, hay un sistema de evaluación cuantitativo y cualitativo que determina un puntaje y unos gradientes de calidad de esa oferta que ustedes han publicado. Y la tercera es la duración. Entonces, yo puedo tener una acción formativa, ¿sí?,
que puede ser del saber, entonces obtiene 0,5. Dura 30 horas ese curso de capacitación y la calidad fue 2,5. Estaríamos hablando integralmente en esta triada, esta oferta, este curso, este diplomado, lo que se determine, tendría 37,5 o 38 créditos de educación médica continua. Esta es la manera de ponderación. Nuestro sistema no es simple una multiplicación. Y aquí es muy importante hablar que es muy diferente el crédito de educación de pregrado que el crédito de educación médica continua a nivel mundial. Uno de las apuestas que nosotros tenemos desde el 2001 es precisamente que nuestra ponderación determina el tipo y la calidad. ¿Qué tenemos entonces? Me registré como oferente, registré mi oferta de educación médica continua. Ahora, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cómo lo traduzco en los médicos que están adscritos en el programa? Entonces, Ascofame tiene dos grandes etapas. Nosotros tenemos un registro que se realizó entre 1963 y el 2002, en donde teníamos cerca de 14,000 especialistas registrados, educadores médicos, en el programa de Ascofame virtual otros 6,700 y médicos generales 11,000. A partir del año 2017, cuando se reactiva el Consejo General de Educación Médica, iniciamos un proceso de auditoría de estas bases de datos, de actualización, y marcamos una diferencia. Entonces vimos que estaba más actualizada la segunda etapa del programa, que fue la que se llevó a cabo entre el 2002 al 2021, que es la que tenemos actualmente. En este momento, que han refrendado su compromiso con el programa de certificación y recertificación médica voluntaria de Ascofame, que antes se llamaba Reusana, tenemos a 7,644, y Educon Ascofame 6,750. Es decir, que este es el grupo de personas que están inscritos a nuestro programa de DPP en Ascofame. Ya nuestro sistema de créditos está siendo reconocido por otras instancias. Por ejemplo, UpToDate. En UpToDate tenemos el reconocimiento de suma de créditos que están homologados con la American Medical Association, y cada vez que yo me registro y obtengo mi CPD en e-reading, en lectura de artículos o en desarrollo de pathways, me va sumando y yo puedo simplemente descargar el certificado para posteriormente hacerlo llegar a Ascofame. Lo propio también lo hemos hecho, así sale el diploma, también lo hemos hecho con EBSCO y su base de datos Dynamed, en donde me va llevando un récord de créditos y al final, trimestralmente, semestralmente, semanalmente, como ustedes lo deseen, pueden reportarlo de manera automatizada a Ascofame para hacer la suma de los créditos en nuestro programa. Estamos en proceso de reconocimiento para la lista de CME, de proveedores de CME a nivel mundial en el gran directorio. Estamos a puertas de ya estar vinculados con este ejercicio. En resumen, ¿cómo es la operatización? Tenemos una etapa preoperativa, es si su institución desea ser parte de esta red de oferentes, un taller de evaluación de recursos digitales para la educación de salud, no necesariamente digitales, sino de educación médica continua. Ustedes hacen un proceso de postulación de oferente, como vimos en esta charla. Después se hace un proceso de acompañamiento y de evaluación en esas acciones formativas. Nosotros utilizamos una metodología de estudiante trazador, donde nosotros tomamos el curso, tomamos el diplomado con los pares, cuando el curso, por ejemplo, es virtual, y cuando es proyectivo, lo que hacemos es revisión del sílabus y del plan de trabajo, y hacemos un seguimiento cuando se ejecute esa acción presencial, por ejemplo, que se cumplan con unos criterios de calidad necesarios para seguir manteniendo esa oferta en el directorio. La retroalimentación y la asignación de créditos, como ya vimos, y ¿qué gano yo al inscribirme como oferente? En ese proceso, nosotros apoyamos en la divulgación. Tenemos una robusta base de datos de boletín de personas suscritas, cerca de 80,000 correos electrónicos, y le notificamos a los 14,657 inscritos al programa de DPP si están interesados en adherirse o inscribir a su diplomado, a su curso que tenga su institución y que haya sido previamente evaluado. Y obviamente otorgamos el sello de calidad y el otorgamiento de los créditos. Muchísimas gracias por su tiempo y los invito a seguir disfrutando
de este evento. Muchísimas gracias.